Buenos días. Comenzamos este mes de junio con la siguiente ronda de webinars y en esta ocasión nos acompaña el doctor César Rubio para hablar de la terapia ocupacional en la rehabilitación de la mano. Para mí es un placer poder contar con César hoy aquí como ponente porque es pues un magnífico terapeuta ocupacional y fisioterapeuta y pues compañero durante muchos años, con lo cual para mí es un placer poder contar con él hoy y poder presentarlo. Voy a hacer una breve presentación sobre su formación académica y el desempeño de su experiencia profesional como clínico, desde el ámbito clínico y también desde el ámbito docente, pues para que los oyentes lo puedan conocer mejor. Bueno, César Rubio es diplomado en fisioterapia por la Universidad de Valencia. Posteriormente hizo la diplomatura de terapia ocupacional por la Universidad de Zaragoza, finalizando en el año 2002. Y en ese camino hacia la formación, ¿no? Posteriormente hizo el graduado en terapia ocupacional y se gradúa en esta misma universidad, en la Universidad de Zaragoza, en el año 2013. Cursó estudios de tercer ciclo, el máster oficial de atención integral a las personas con discapacidad intelectual en la Universidad Católica de Valencia y posteriormente el programa de doctorado y se doctora por la Universidad Católica de Valencia en noviembre del 2015. En cuanto a su trayectoria profesional, pues bueno, todos los inicios de su recorrido profesional como terapeuta ocupacional y como fisioterapeuta han sido en el ámbito de la neurorehabilitación, sobre todo con personas que presentan lesiones neurológicas agudas y subagudas. Así, las personas con discapacidad física y crónica causada por este tipo de enfermedades neurológicas y neurodegenerativas, pues ven afectadas sus ocupaciones, ¿no? Y su calidad de vida, y su intervención como terapeuta ocupacional, como decíamos, ha ido enfocada siempre hacia este área. Amplía su formación académica, como hemos visto en esta breve presentación, en formación de posgrado y se especializa en dicho ámbito y sobre todo en el abordaje y técnicas del tratamiento de patologías del miembro superior de la mano, que es el tema de la conferencia que va a presentar a continuación. Es profesor de la Universidad Católica de Valencia en el grado de terapia ocupacional y pues tiene muchos años con nosotros porque desde el 2006 forma parte del claustro de la universidad y no solo como docente, sino que a lo largo de estos años ha ocupado diferentes cargos de gestión y coordinación en diversas actividades, pues tanto de vicedecano adjunto, de coordinación académico del título, coordinador de prácticas o coordinador del trabajo fin de grado. Por otro lado, y de forma paralela a el desempeño de estos cargos desde el ámbito docente, ha compaginado esta actividad docente y de gestión con la actividad clínico-asistencial y desde el año 2014 ocupa el cargo de coordinador de la sección de terapia ocupacional de las clínicas universitarias de la Universidad Católica de Valencia. Así que en la actualidad él sigue desempeñando este cargo y sigue pues compatibilizando su labor académica e investigadora con también su labor en el campo de la asistencia clínica. Con lo cual, pues seguro que todas sus aportaciones son muy enriquecedoras y nos va a permitir compartir esta jornada. Muchas gracias, César. Estamos encantados de tenerte aquí y sin más preámbulos doy paso a tu intervención. Gracias. Perfecto, pues muchas gracias. Compartir el vídeo, que lo tenía parado. Te agradezco tu presentación y tus palabras y me alegra que seas tú quien me presente en este webinar en el que, pues vengo a compartir algunas reflexiones más que otra cosa, reflexiones personales que me suscitan pues distintos documentos, la lectura de distintos documentos bastante actuales en torno pues a la práctica de la terapia ocupacional en este ámbito concreto como es el ámbito de la terapia de la mano. Quisiera, pues en primer lugar, para empezar, quisiera leer el resumen que planteé cuando planteé esta exposición, porque quizá no sepa decirlo mejor lo que perseguía, si lo digo de palabra, que como lo pude reflejar de forma escrita. Es que en el año 2019, la WOF, la Federación Mundial de Terapia Ocupacional,
nos instaba a los terapeutas ocupacionales a través de un documento titulado Terapia Ocupacional y Rehabilitación, la importancia de implementar en este ámbito de la terapia ocupacional con rehabilitación prácticas profesionales con un enfoque centrado en la ocupación y en la persona. Y para desarrollar unas buenas prácticas profesionales hoy es necesario sumar un tercer elemento fundamental en el proceso de terapia ocupacional, que es la terapia ocupacional basada en la evidencia. Por lo tanto, un enfoque basado en la ocupación, un enfoque centrado en la persona y un enfoque basado en la evidencia serían los tres pilares sobre los que se debería sustentar unas buenas prácticas profesionales en la rehabilitación y en la terapia de la mano. Pues bien, en este seminario vamos a lanzar alguna reflexión y una propuesta metodológica centrada en la ocupación y en la persona y apoyada en modalidades de tratamiento que acumulan un mayor nivel de evidencia científica en el manejo de la artrosis de la articulación trapecio-metacarpiana del pulgar, de la raíz artrosis. Por lo tanto, ese es un poco el resumen y esas son un poco esas grandes reflexiones pues, sobre las que va a versar este webinar. Para introducir un poco brevemente, hay otro documento al que me referiré luego de la OTA del año 2016, de la Asociación Americana de Terapia Ocupacional, en el que también nos habla de la terapia de la mano y nos la define como un área de especialización dentro de la terapia ocupacional, también lo es de la fisioterapia, que el tratamiento de aquellas condiciones musculoesqueléticas y ortopédicas que afectan al funcionamiento, el desempeño ocupacional y que por lo tanto, bueno, pues que se pueden beneficiar de la terapia de la mano, pues cuyo principal objetivo es optimizar el uso funcional de la mano y del brazo. En nuestro país existen varias asociaciones de ámbito nacional de terapeutas de la mano y en Estados Unidos pues existe una certificación concreta para terapeutas ocupacionales que quieren certificarse como terapeuta de la mano, para lo cual necesitan adquirir una serie de méritos relacionados con una formación de posgrado y unas horas de práctica en este ámbito de intervención. Principalmente dentro de la terapia de la mano se abordan patologías como las fracturas de la mano y el brazo, las lesiones o amputaciones, las quemaduras, reparaciones tendinosas, reparaciones de nervios periféricos y otra patologías por trauma repetitivo como la tendinitis, patologías también degenerativas, crónicas y degenerativas como la artritis reumatoide, la osteoartritis y otras patologías como pudieran ser el síndrome del túnel carpiano, entre muchas otras. Todas ellas lo que presentan en común es que, bueno, pues que van a tener un impacto sobre el funcionamiento, sobre el desempeño ocupacional, que van a tener un impacto sobre la calidad de vida de la persona que tiene este tipo de condiciones y que, bueno, y que se pueden beneficiar de las distintas modalidades de tratamiento que se ofrecen dentro de la terapia de la mano, de la terapia ocupacional. Bueno, ¿cuáles serían los fundamentos conceptuales desde los cuales un terapeuta de la mano debería construir su práctica, su praxis profesional, pues ya bien entrados en el siglo XXI? Bueno, pues desde luego documentos más generales, documentos generales como pueden ser la CIF, la Clasificación Internacional de Funcionamiento, es un buen marco conceptual para todos los profesionales de la salud, también para los terapeutas ocupacionales que trabajan en los ámbitos de la terapia de la mano. Y el marco de trabajo para la práctica de la terapia ocupacional en su tercera edición, que es un documento de la Asociación Americana de Terapia Ocupacional del año 2014. Estos dos documentos tienen en común, aunque el marco de trabajo en su tercera edición es del 2014, en su primera edición fue del 2002, tienen en común, bueno, pues un abordaje o un enfoque biopsicosocial, bueno, que propugna un cambio de paradigma y de visión desde un modelo más médico a un modelo más biopsicosocial. Y bueno, pues tienen en común que pueden ser un marco conceptual
óptimo para que los terapeutas ocupacionales pensemos en torno a nuestra praxis y establezcamos nuestros procesos de razonamiento clínico. Además de estos dos documentos, sería importante recurrir a un documento que se publica en el año 2016 por parte de la Asociación Americana de Terapia Ocupacional, que habla del rol del terapeuta ocupacional en la rehabilitación de la mano, y el documento al que me he referido en el resumen de este web, que habla de la terapia ocupacional en el ámbito de la rehabilitación. Este documento de la WOF, de la Federación Mundial del año 2019. Bueno, ¿por qué tanto la OTA como la WOF 15 y 18 años después de la CIF y 14 y 17 años después del marco de trabajo abundan con documentos de posicionamiento institucional en torno a cómo debe llevarse a cabo los procesos de terapia ocupacional? Bueno, pues una realidad es que parece que a los terapeutas ocupacionales que se ocupan o que llevan a cabo su intervención en el ámbito de la rehabilitación y de la terapia de la mano, siguen habiendo ciertos problemas o ciertas dificultades en el enfoque que en ciertos momentos los pueden alejar de un paradigma actual o de estos modelos más actuales de intervención en terapia de la mano. Por eso estas declaraciones, estas posicionamientos institucionales tratan de ayudar al terapeuta ocupacional a reflexionar cómo deben de ser sus prácticas bueno, como decíamos antes, bien entrados el siglo XXI. Entonces, profundizando un poquito más en ello, el primero de estos dos documentos surge en el 2016. Es este documento que está aquí a la derecha, es un documento de un posicionamiento institucional muy cortito que sintetiza en 2 o 3 páginas, pues bueno, distintos aspectos como cuáles pueden ser los beneficios de un enfoque basado en la ocupación, y cuáles son las claves para llevar a cabo una intervención basada en la ocupación. Sobre todo estos dos documentos tratan de defender un enfoque de terapia ocupacional basado en la ocupación. Esto frente, bueno, pues a un modelo más tradicional, un modelo más médico en el que bueno, pues se sigue estando más basado en los déficits, en las deficiencias, en las estructuras y en las funciones corporales que en el impacto que tienen las lesiones de la mano en el funcionamiento ocupacional. El enfoque basado en la ocupación arroja unos beneficios o aporta unos beneficios que no tiene el enfoque previo, que está basado más en los déficits y que se centran sobre todo en que una terapia ocupacional centrada en la ocupación preserva los roles y los hábitos a nivel ocupacional y por lo tanto tiene un mayor impacto en la calidad de vida y en otras variables relacionadas con el bienestar personal, con el bienestar psicológico. Luego veremos, reflexionaremos, bueno, pues acerca de la importancia que tiene que nuestras intervenciones no solo o los resultados de nuestras intervenciones no solo se mida por mejoras en el desempeño, sino también por mejoras en la satisfacción y en el bienestar personal de nuestros usuarios. Por otro lado, también está demostrado que un enfoque basado en la ocupación incrementa la motivación y el compromiso del cliente con la terapia. Esto sobre todo porque existe una relación muy directa entre los objetivos de intervención, las actividades propuestas, las modalidades de tratamiento y la mejora de la participación de nuestros clientes, de nuestros pacientes, en actividades que por ellos son deseadas y elegidas. Entonces, bueno, este enfoque basado en la ocupación, por tanto, favorece ese engagement, ese compromiso, que la persona se mantenga involucrada en la terapia y motivada en la terapia. Y por último, un enfoque basado en la ocupación tiene un tercer beneficio, que es que el cliente es partícipe y asume un rol activo en su proceso, siendo esta otra de las claves fundamentales de este enfoque centrado en la ocupación.
Bueno, ¿y cuáles son las claves que nos aporta este documento para llevar a cabo una terapia ocupacional centrada en la ocupación en el ámbito de la rehabilitación de la mano? Lo primero es que este documento destaca la importancia que tiene el establecer una adecuada relación entre el terapeuta ocupacional y el cliente. Y nos habla de la importancia del inicio de la relación terapéutica en el proceso de evaluación con herramientas de evaluación centradas en la persona. Es decir, que el terapeuta ocupacional conozca de primera mano los factores personales, los factores contextuales y sobre todo los problemas que surgen en el desempeño ocupacional, las necesidades y las prioridades expresadas por el cliente. O sea que esa es una de las primeras claves fundamentales en una intervención centrada en la ocupación. En segundo lugar, nos habla de la importancia de establecer un proceso colaborativo entre el terapeuta y el ente en el establecimiento de los objetivos terapéuticos. La terapia va a ser algo de dos, va a ser algo del terapeuta, pero va a ser algo sobre todo del cliente, y la motivación y la participación y que el cliente se involucre va a depender mucho en tanto en cuanto el terapeuta consiga involucrar y establecer un proceso colaborativo con el cliente en el establecimiento de objetivos. Objetivos que por otro lado tienen que ser importantes, relevantes, y tienen que relacionarse con metas deseadas por la persona y que van a mejorar, como decía antes, no solo su desempeño ocupacional, sino también su satisfacción y su bienestar personal. En tercer lugar, es muy importante trasladar al paciente una visión holística. Es decir, está muy claro que los profesionales tenemos clara la importancia de todas las dimensiones de la persona y el impacto que tiene una lesión en la mano en distintos ámbitos de la persona. Pero el paciente no tiene, el cliente no tiene esa visión holística que nosotros tenemos y nos vemos en la obligación de trasladar esa visión holística y que el paciente entienda que más allá de una lesión aislada en su mano, pues esa lesión tiene un impacto a nivel global en todas sus dimensiones, no solo en la física, también puede tenerla en la emocional, en la espiritual e incluso, pues, sobre todo en su estilo de. Si el paciente comprende esto, es más fácil que luego se involucre y participe de una forma activa en su terapia. En cuarto lugar, otra de las claves de este enfoque basado en la ocupación sería que nosotros podemos apoyar nuestra terapia y nuestro tratamiento, y debemos apoyarlo en actividades preparatorias propositivas que apoyen a la función, pero sobre todo tenemos que centrar nuestro tratamiento y elegir actividades ocupacionales que se relacionan con las metas que hemos establecido de forma colaborativa con nuestros pacientes. Para ello es fundamental que seamos capaces de seleccionar y analizar las actividades que nos permitan, pues trabajar aquellos componentes del desempeño ocupacional que el paciente necesita reforzar. Por lo tanto, la ocupación en sí también se convierte en un medio para la recuperación de su bienestar personal y social mientras se produce la curación o la recuperación de su lesión. Es decir, para nosotros es muy importante que el usuario retome tan pronto como sea posible sus roles, sus hábitos, su desempeño ocupacional, porque sabemos que la ocupación está relacionada con la salud y que un mayor desempeño ocupacional pues va a significar una mayor calidad de vida, un mayor bienestar personal, un mayor bienestar social y emocional. Y por último, otra de las claves es que en este proceso en el cual tenemos que instaurar de la forma más temprana posible la participación en actividades deseadas, pues tenemos que apoyarnos en las férulas y en los productos de apoyo que son,
dos de las modalidades de tratamiento que además también acumulan evidencia científica y que van a permitir que de una forma temprana nosotros podamos instaurar la ocupación con nuestros pacientes. Este documento, a modo de resumen o de síntesis, nos introduce una reflexión que a mí me parece muy valiosa, muy importante, que es que el proceso de rehabilitación promueve la curación y al mismo tiempo habilita al cliente para su participación en actividades con sentido. Es decir, desde un enfoque previo en el que, bueno, pues los terapeutas, los profesionales, estábamos demasiado centrados en la restauración de las funciones, tenemos que ir poco a poco trasladando, cambiando nuestra visión, nuestro paradigma a un enfoque en el cual el paciente va a ir recuperando sus funciones deterioradas, pero a la par el paciente tiene que participar lo más tempranamente posible en actividades con sentido. De manera que para nosotros van a ser objetivos de intervención desde el principio, no solo mejorar el desempeño ocupacional de nuestro usuario, sino también mejorar su satisfacción. Por lo tanto, no solo mejorar aspectos relacionados con la ocupación y el funcionamiento, sino también mejorar aspectos relacionados con el bienestar personal y la calidad de vida. Esto en otros ámbitos de la terapia ocupacional es muy claro y lo tenemos todos muy profundizado, ¿no? Pero en ámbitos tan concretos como en el de la rehabilitación física y dentro de la rehabilitación física, la terapia de la mano, es cierto que parece un poco extraño o marciano, si se permite el término, hablar de términos como el bienestar personal, la calidad de vida o la satisfacción. Bueno, cada vez más son los documentos que nos invitan a los terapeutas ocupacionales que trabajamos en este ámbito a que pongamos los pies en tierra en estas dimensiones, las pongamos en valor y las introduzcamos entre los resultados esperados de nuestras intervenciones y por lo tanto también entre los instrumentos de medida. Y por lo tanto que tengamos una visión más amplia de la salud que vaya un poquito más allá del entendimiento de una lesión de la mano como un problema en una estructura concreta de nuestra anatomía o en unas funciones concretas de nuestro movimiento funcional y que entienda que estas lesiones, pues bueno, tienen una repercusión más global y por tanto se necesita hacer un abordaje más global. Bueno, esto ocurría en el 2016. Decía que era 15 años después de la CIF y 15 años después de la CIF y 16 años después del marco de trabajo para la práctica de la terapia ocupacional. La OTA consideraba o veía que en este ámbito de la terapia de la mano convenía reforzar a los profesionales este tipo de ideas. Bueno, pues hace poco más de un año, en marzo de 2019, la WOF, la Federación Mundial de Terapia Ocupacional, también elabora un posicionamiento institucional. También os invito a leerlo, podéis acceder a través de la web de la WOF, está traducido al español y tenéis el enlace bueno, pues en la pantalla. Hacía un posicionamiento institucional acerca de la terapia ocupacional en la rehabilitación en general. Es decir, a la UOF también le preocupa la visión y el enfoque que los terapeutas ocupacionales que trabajan en el ámbito de la rehabilitación tienen. Y les preocupa porque ciertamente hay determinados estudios que aportan una cierta evidencia con respecto a la dificultad que están teniendo muchos profesionales en estos ámbitos para implementar unas prácticas profesionales que estén más próximas a este paradigma actual de la terapia ocupacional. Dentro de las clases de este documento y profundizando un poco en lo que ya presentaba el documento de la OTA, se destaca la importancia de llevar a cabo enfoques centrados en la persona, enfoques basados en la ocupación y enfoques que estén dirigidos
dirigidos no solo a la mejora del desempeño ocupacional, sino también a la mejora del compromiso ocupacional, o el engagement ocupacional. Por lo tanto, los terapeutas ocupacionales hemos pasado de un paradigma anterior en el modelo médico, en el cual nuestros esfuerzos estaban muy dirigidos a la mejora de las capacidades y, por lo tanto, a la recuperación o a la compensación de deficiencias en funciones, a una mejora del desempeño ocupacional, algo que es muy del paradigma actual. La importancia de estos enfoques top-down frente a los enfoques clásicos centrados en los déficits o enfoques bottom-up. Y la versión 2.0 del paradigma, permitidme que la llame así, en la cual se nos invita a ir un poco más allá y a preocuparnos no solo de que los usuarios mejoren su desempeño ocupacional, sino que los usuarios mejoren su compromiso con las ocupaciones y se involucren de verdad en ocupaciones deseadas. Y que además esto lo hagan lo más tempranamente posible dentro de los procesos de rehabilitación. Por lo tanto, este es un término que tiene que empezar a sonarnos y tiene que empezar a quedar tiene que empezar a verse reflejado en nuestras intervenciones. En este documento, en el que se abordan otro tipo de aspectos, también hay una reflexión que quería trasladar, donde se nos dice que la terapia ocupacional es fundamental para ayudar a las personas a participar, desempeño y a disfrutar satisfacción, engagement de las ocupaciones que les conciernen. Por lo tanto, vuelvo a la idea de antes. En rehabilitación y en terapia de la mano tenemos que defender un enfoque que esté centrado en la ocupación y tenemos que perseguir resultados en nuestras intervenciones que supongan una mejora en el desempeño ocupacional y también una mejora en la satisfacción, bienestar personal o calidad de vida. Fijaros, no es casual, en el año 2019 la UOF eligiese como lema del Día Mundial de la Terapia Ocupacional el 27 de octubre Improving World Health and Well-being, es decir, mejorando la salud del mundo y el bienestar. Es decir, salud y bienestar son dos dimensiones, dos constructos que van estrechamente unidos, que van cogidos de la mano, y ocupación es salud, eso lo tenemos muy claro los terapeutas ocupacionales, y ahora empezamos a tener que tener igual de claro que ocupación también es bienestar y que por lo tanto en cualquier ámbito de nuestra praxis, pero también en el ámbito de la rehabilitación y la terapia de la mano, tenemos que perseguir este tipo de resultados relacionados con el bienestar personal. Por lo tanto, veis que ambos documentos abundan en ideas similares, ¿no? Haciendo un poco de resumen, digamos, cuáles son los fundamentos conceptuales, ¿no? Cómo debería ser una terapia ocupacional en rehabilitación, una terapia ocupacional en terapia de la mano, ya en el año 2020, bien entrado el siglo XXI, ¿no? Pues resumiendo lo que decíamos antes, tiene que ser una terapia ocupacional planteada desde un modelo biopsicosocial frente al modelo médico clásico tradicional. Esto significa que tiene que ser una terapia ocupacional centrada en el funcionamiento, la ocupación, es decir, con un enfoque top-down versus frente a una terapia ocupacional, pues la que se implementaba en el médico más clásico y tradicional, y por lo tanto más centrada en los déficits en el funcionamiento, es decir, un enfoque bottom-up. Tiene que ser además una terapia ocupacional centrada en la persona versus frente a los procesos tradicionales, ¿no? a las prácticas profesionales pues más centradas en las organizaciones y más jerarquizadas y más supervisadas, monitorizadas o decididas por el profesional. Es decir, se tienen que establecer una relación más horizontal y colaborativa entre terapeuta y cliente frente a la relación jerárquica
y vertical, bueno, pues de la que veníamos en el modelo anterior. Y por supuesto, muy importante, este tercer elemento que aún no había añadido, que es tenemos que implementar una terapia ocupacional basada en la evidencia. Y además tenemos la obligación de hacer crecer la evidencia científica en torno a nuestra disciplina, a la terapia ocupacional. Y además tenemos que hacer crecer esa evidencia científica en torno a la importancia de la ocupación en la intervención. Ese es uno de los hándicaps al que nos enfrentamos, el desarrollo del conocimiento de nuestra propia disciplina y hacer crecer esa evidencia. En resumen, también nuestras intervenciones, por tanto, deberían perseguir dos objetivos fundamentales y deberían perseguirlos a la vez. Mejorar el desempeño y mejorar la satisfacción. Mejorar el funcionamiento y la ocupación, pero mejorar también el sentido, el bienestar personal, la calidad de vida. Como decía antes, desempeño y engagement. Ni quedarnos solo en la capacidad, ni quedarnos solo en el desempeño, sino que ir un poquito más allá y perseguir ese compromiso con las ocupaciones. Y el cómo, si esos son el qué, los resultados que tenemos que perseguir, el cómo y el dónde debería ser, por un lado, como hemos dicho antes, con enfoques centrados en la persona, con enfoques basados en la evidencia y también muy importante ya en pleno siglo XXI, implementar prácticas dentro de lo posible en los entornos naturales en los que la persona se desenvuelve y lleva a cabo sus ocupaciones. Por lo tanto, también bajo un enfoque ecológico. Esto sería un poco resumen a nivel conceptual, a nivel teórico conceptual, como podrían o deberían construirse nuestras prácticas profesionales. Intentemos trasladarlo un poquito a la práctica esto y ver esto en la práctica. La idea sería que nosotros tendríamos que ser capaces de hacer una propuesta metodológica de terapia ocupacional basada en la ocupación, basada en la evidencia y centrada en la persona. Yo he elegido una patología, podría haber elegido cualquier otra. Es decir, lo que voy a defender aquí, esta metodología es aplicable a cualquier tipo de patología en el ámbito de la terapia de la mano, de la rehabilitación. En el caso, la idea es que cuando nosotros llevamos a cabo el proceso de terapia ocupacional, la evaluación, la intervención y los resultados, nosotros tenemos que enfocar nuestra visión a tres aspectos fundamentales, como decía antes. Evaluar ocupación, intervenir su ocupación y esperar resultados en ocupación. Evaluar utilizando instrumentos que tengan una evidencia científica, avalados por la evidencia científica, intervenir con modalidades de tratamiento que tengan evidencia científica y hacer crecer la evidencia científica con nuestros resultados. Y por último, involucrar al paciente en el proceso de evaluación y determinación de sus necesidades, involucrar al paciente en el proceso de establecimiento de objetivos, pero también de implementación de la intervención y evaluar, y también incluir al paciente y hacer partícipe del proceso de evaluación de los resultados o de medidas de los resultados. Eso sería fundamental para que, bueno, pues que nuestra propuesta metodológica, nuestra intervención, nuestra praxis encajara con el paradigma que hemos defendido en base a los fundamentos conceptuales antes descritos. Bueno, en la primera parte del proceso, primero, ¿hay un problema de enfoque? Esa sería la primera pregunta. Y segundo, dos propuestas de evaluación, una de ellas basada en la ocupación y otra de ellas basada en la ocupación y centrada en la persona, que son dos instrumentos como son el DASS y la COM. Bueno, este problema de enfoque. Fijaros, yo os he dicho antes que el documento de la OTA era del 2016 y que el documento de la BOF era del 2019. En el año 2014, dos terapeutas ocupacionales, Virginia O'Brien y Jamie Mangana, hacen una encuesta a cerca de 3.000 terapeutas de la mano
en Estados Unidos y les preguntan en torno a sus procesos de evaluación y procesos de intervención en el tratamiento conservador de la rizartrosis del pulgar. Como conclusión, se dan cuenta de que los dominios de estructuras y funciones están más representados tanto en la evaluación como en la intervención que el dominio de discapacidad, actividad y participación. Me estoy refiriendo a los dominios de la CIF. Por lo tanto, aunque nosotros, el marco de trabajo y la CIF defienden un enfoque centrado en el funcionamiento y en la ocupación, parece ser que los terapeutas ocupacionales siguen estando muy polarizados en su evaluación y en su intervención hacia los déficits. Entendemos un poco mejor por qué en el 2016 y en el 2019 la OTA y la WOF siguen apuntando con estos documentos en la idea de la importancia de implementar intervenciones centradas en la ocupación. Nos dice también, entre las conclusiones de este trabajo, que la intervención debería enfocarse a restaurar las deficiencias en las estructuras y funciones corporales a través de la actividad y participación. Por lo tanto, una de las conclusiones de este trabajo es la defensa de un enfoque basado y centrado en la ocupación. Esto era en el 2014. Fijaros que a las preguntas en torno a los procesos de evaluación, los terapeutas ocupacionales reportan el uso de distintos instrumentos y medidas relacionadas con estructuras y funciones corporales, como instrumentos que miden dolor, que miden rango de movimiento, que miden fuerza. Sin embargo, cuando les preguntan por la evaluación de la actividad y la participación, una gran mayoría de ellos, este es el total de respondientes, una gran mayoría de ellos dicen que no utilizan medidas de resultados funcionales en sus intervenciones. Terapeutas ocupacionales que no están midiendo el impacto que tienen en el funcionamiento sus intervenciones. Por lo tanto, aquí tenemos este modelo de la CIF. Los terapeutas ocupacionales están un poco polarizados en la evaluación, en este eje o en esta dimensión de estructuras y funciones corporales, y desde luego lo que no está representado en los procesos de evaluación es ni la participación ni los factores ambientales. Bueno, cuando antes hemos dicho la importancia que tenía que la persona se involucrase y participase en actividades deseadas, y además la importancia de modelos ecológicos centrados en los entornos de la persona. Por lo tanto, sí que parece ser que hay un problema de enfoque, pero no porque no hayan instrumentos. Fijaros que sí que hay muchos terapeutas que reportan el uso de la DAS o de la versión rápida de la DAS. Porque en el 2005 estos autores llevan a cabo otra investigación en la que estudian las limitaciones en la actividad y la restricción en la participación de mujeres con osteoartritis de la mano. Y ellos utilizan la medida canadiense de desempeño ocupacional y por lo tanto nos hablan de variables relacionadas con las funciones corporales, variables relacionadas con el movimiento, con la fuerza, con el dolor, pero también con variables relacionadas con el funcionamiento. Y identifican hasta 14 tareas de la vida diaria que son descritas por las mujeres con osteoartritis en la mano y que están claramente centradas en el funcionamiento, ¿no? Entonces nos hablan de la dificultad para coser, para abotonarse los vestidos, para escribir, para utilizar un jarro de agua, es decir, actividades ocupacionales. Por lo tanto, esto en el 2005 y antes del estudio Bryan y Magana del año 2014. Por lo tanto, sí que tenemos instrumentos que nos pueden ayudar a medir el funcionamiento. Hay otro trabajo posterior de Kesken del año, no tengo aquí puesto el año. Bueno, es igual, ¿no? Que nos habla de
una terapia ocupacional basada en la ocupación y apoyada en la evidencia científica, y nos habla de recomendaciones para la evaluación en osteoartritis de la mano. Fijaros, aquí están las claves, que lo hizo con un grupo de expertos, una metodología Delphi, con un grupo de expertos en los que se les preguntó cómo debería de ser una evaluación ideal en artrosis. Decían un 72% que se tenía que preguntar al paciente acerca de lo que él ella considera como los problemas más importantes, por lo tanto, práctica centrada en la persona. Que un 100% de ellos que había que evaluar las limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, que se tenía que observar la habilidad para coger objetos grandes un 96% y que se tenía que observar la habilidad para coger objetos pequeños un 64%. Por lo tanto, bueno, aquí adquiere importancia la evaluación de aspectos relacionados con el funcionamiento. Abunda la importancia de seguir evaluando déficits en funciones corporales, como es la fuerza de empuñamiento, el grip, un 92%, el dolor de la mano, un 88%, o déficits en movilidad, de flexión y extensión de los dedos del segundo al quinto en un 100%. También deficiencias en la estructura, como observar deformidades en las articulaciones interfalángicas, y observar la subluxación de la articulación trapecio-metacarpiana. Y por último, se nos insta a utilizar métodos válidos, replicables y sensibles a los cambios funcionales. Bueno, por lo tanto, sabemos que tenemos unas directrices claras de cómo debería ser nuestra evaluación. ¿Tenemos instrumentos que cumplen todos estos preceptos? Hombre, pues para evaluar las funciones y las estructuras más. Y como vamos a ver ahora, para evaluar la ocupación desde un enfoque centrado en la persona, que sea válido, replicable y sensible, también lo vamos a ver. Bueno, dos trabajos que miden las propiedades clinimétricas de medidas de evaluación en terapia de la mano y otro centrado en el DAS. En ambos casos se nos explica que el DAS es un instrumento que cumple lo que hemos dicho antes, que es sensible, válido y fiable, y que nos sirve para evaluar las limitaciones en la actividad y restricciones de la participación según los constructos establecidos por la CIF. Por lo tanto, el DAS es una propuesta de evaluación basada en la ocupación y que podríamos implementar en nuestros procesos de forma complementaria a las otras evaluaciones centradas en las estructuras y las funciones corporales. Pero además tenemos la medida canadiense de desempeño ocupacional, que es una medida de entrevista basada en la ocupación, centrada en la persona, que trata de identificar problemas en el rendimiento ocupacional, que trata de medir los cambios en el desempeño ocupacional y los cambios en la satisfacción con el desempeño desde una perspectiva de la persona, por lo tanto que está midiendo esos dos resultados que yo os decía que tienen que estar presentes en nuestras intervenciones, desempeño y satisfacción, y además nos sirve para detectar necesidades, priorizarlas y por lo tanto establecer objetivos de intervención. Existen trabajos que han validado el uso de esta herramienta en el ámbito de la terapia de la mano con distintas patologías. Por lo tanto, es un método válido y fiable. Recomiendo también la lectura de este artículo que hace bueno, una comparación, un alineamiento, una revisión de los instrumentos utilizados en terapia de la mano con los constructos o las dimensiones del marco de trabajo para la práctica de terapia ocupacional y la CIF. Es una revisión sistemática. Como implicaciones para la práctica o conclusiones de este trabajo, pues los hallazgos nos explican que faltan instrumentos que midan entorno y participan. Una implicación muy importante es que los terapeutas deberían complementar sus evaluaciones centradas en las deficiencias y en las deficiencias de estructuras y funciones corporales con instrumentos basados en la ocupación, y también
la importancia de que los terapeutas ocupacionales utilicen la CIF y el marco de trabajo como marcos conceptuales para bueno, pues guiar su razonamiento clínico y su proceso de intervención. Es muy interesante la lectura de este trabajo. Como resumen, y aunque se ve muy pequeñito, aquí tenemos la COM y el DAS, que son los instrumentos, bueno, pues de los que os he hablado y os he propuesto en esta propuesta metodológica. Y dentro de la revisión, pues aquí en estas primeras columnas tenemos si evalúan funciones corporales, mentales y neuromusculoesqueléticas relacionadas con el movimiento. Por otro lado, si evalúan la actividad desde las distintas áreas de desempeño ocupacional descritas en el marco de trabajo y por último si evalúan el contexto y el entorno. Como podéis ver, estas dos medidas y sobre todo la COM tienen una alta representación en todos estos constructos. Por lo tanto, son medidas muy completas para llevar a cabo una evaluación en torno a las dimensiones descritas tanto en el marco de trabajo como en la CIF. Por lo tanto, dentro de la propuesta de evaluación, además de los instrumentos de medida de las deficiencias y estructuras corporales, se propone el uso de la COM y de la DAS. Con respecto a la intervención, volvemos a la pregunta, ¿hay un problema de enfoque también? Y por otro lado, ¿cómo debe ser la planificación de la intervención? Pues esta planificación tiene que ser basada en la ocupación y centra persona. Por lo tanto, seguimos proponiendo la COM como un instrumento que nos va a ayudar no solo a evaluar, sino a planificar la intervención y una metodología de redacción de objetivos centrados en el funcionamiento, objetivos SMART. Y además, la implementación de la intervención tiene que estar basada en la evidencia científica. Y por lo tanto los terapeutas tenemos que reparar en aquellas modalidades de tratamiento que tienen un mayor nivel de aval por parte de la evidencia científica. Bueno, si volvemos al trabajo de antes de O'Brien y Mahana del año 2014, decíamos que no solo la evaluación, sino que la intervención estaba polarizada hacia los déficits en estructuras y funciones corporales y que en la intervención estaba poco representada la actividad y la participación. Y nos concluía la importancia de un enfoque basado en la ocupación. Fijaros que entre las intervenciones centradas en estructuras y funciones corporales, pues se llevaban a cabo férulas, ejercicios de fortalecimiento, terapia manual, reeducación neuromuscular, otras modalidades y agentes físicos. Y frente a intervenciones centradas en la actividad participativa, pues se limitaban más a reportar que utilizaban las férulas. Por lo tanto, mucha más representación de las intervenciones centradas en el déficit que de las intervenciones centradas en el funcionamiento. Nosotros esto lo podemos revertir en cierto modo y debemos trabajar en revertir esta tendencia. Bueno, pues planteando una planificación de la intervención, como decíamos, basada en la ocupación y centrada en la persona. Para ello, como os decía antes, la medida canadiense de desempeño ocupacional nos ha servido para identificar problemas en el funcionamiento y nos ha servido para priorizarlos. Esta medida de desempeño ocupacional nos invita a seleccionar los 5 problemas prioritarios para el paciente y convertirlos en objetivos de intervención. ¿Cómo podemos convertirlos en objetivos de intervención? Bueno, pues debemos formular objetivos funcionales y podemos apoyarnos en el uso de la tecnología o la metodología SMART, que nos va a permitir hacer estos objetivos medibles y cuantificables. Los objetivos SMART son objetivos específicos, son objetivos medibles, son objetivos alcanzables, son objetivos relevantes para la persona y son objetivos temporalizados. De manera que nosotros podemos identificar 5 problemas en el funcionamiento de una persona con rizartrosis y esos 5 problemas reformularlos como un objetivo que
va a ser un indicador que nosotros vamos a poder medir y vamos a poder cuantificar. En cuanto a su medida, casi siempre nosotros vamos a utilizar como criterio de medida un criterio centrado en el desempeño, es decir, que la persona mejore su desempeño en esa ocupación en la que ha expresado una necesidad, un problema o una dificultad. Bueno, pero además de esto, como os decía antes, es importante la implementación de una intervención basada en la evidencia. Los terapeutas ocupacionales tenemos que estar familiarizados con la evidencia, tenemos que ser capaces de evaluar críticamente los estudios y revisiones sistemáticas, tenemos que ser capaces de identificar áreas que necesitan una mayor investigación y tenemos que ser capaces de diseñar e implementar estudios que ayuden a validar las prácticas de la terapia ocupacional. En cuanto a las modalidades de tratamiento que acumulan un mayor nivel de evidencia científica, a día de hoy, en la rizartrosis del pulgar, pues os diría que son el ejercicio, las férulas, la protección articular y los productos de apoyo y adaptaciones. Y como una estrategia central y nuclear que aglutina todas las otras, estarían los programas de educación para la salud. Programas en los que a través de una formación modular que se puede implementar cara a cara o cada vez más en modo de telerehabilitación, teleconferencias, que se puede implementar a nivel individual o cada vez más a nivel grupal, que se implementan desde un enfoque cognitivo conductual, desde un enfoque multidisciplinar y en un enfoque de multisesión. Bueno, pues el terapeuta ocupacional junto a otros profesionales van implementando medidas que ayudan a que el paciente mejore no solo su desempeño, mejore su calidad de vida y sobre todo mejore su autoeficacia, su competencia y el paciente esté empoderado en relación a los cuidados de su salud. Por lo tanto, esta estrategia de educación para la salud como una estrategia nuclear que puede ser bueno, el espacio en el que se implementen las otras modalidades de tratamiento que acumulan esa evidencia científica. Bueno, no he querido incluir todos los artículos que revisé de revisiones sistemáticas y metaanálisis, ¿no? Pero bueno, aquí veis un poco cómo modalidades de tratamiento pues, acumulan distintos niveles de evidencia científica en el manejo del dolor, en la mejora de la función, en las AODs, en la fuerza, en el rango de movimiento, en la rigidez y en otros aspectos. Sí que es cierto que, bueno, pues que no se abunda demasiado en las investigaciones y en las intervenciones en relación a la satisfacción con la intervención, a la autoeficacia que decía antes, a la calidad de vida, al bienestar personal, y esa quizás es una de las áreas en las que, bueno, los terapeutas ocupacionales tenemos que empezar a investigar un poquito más o a recoger más resultados de forma complementaria con, bueno, pues con estos otros que os he ido comentando. Y por último, en relación a los resultados, ¿hay un problema de enfoque? Pues evidentemente que sí. Tenemos el mismo problema que en la evaluación y en la intervención. De hecho, lo que nosotros no evaluamos es invisible para nosotros y por lo tanto no va a ser objeto de nuestras intervenciones ni por supuesto directamente va a ser un resultado esperado de nuestras intervenciones, ¿no? Es decir, los resultados como hemos visto más arriba de las intervenciones en terapia de la mano, en rizartrosis del pulgar, pues muchas veces siguen focalizados o polarizados hacia una mejora en las funciones corporales y no tanto en la actividad de la participación y mucho menos en la satisfacción y el bienestar personal. Por lo tanto, sí que existe un problema de enfoque. Pero sí que tenemos distintas medidas que nos van a ayudar a recoger los resultados tanto en el funcionamiento y en el desempeño como en la satisfacción y el bienestar. La DAS y la COM nos ayudarán a medir los cambios en el funcionamiento y también la escala GAS, la Goal Attainment Scaling, que es una escala que evalúa
la consecución de logros, objetivos funcionales, y que nos permite tener resultados cuantitativos. Por último, también tenemos instrumentos que nos van a ayudar a medir los resultados en estos dominios de satisfacción y bienestar. La propia COM va a medir los cambios en la satisfacción del usuario, pero además podemos implementar otras escalas que midan la calidad de vida, el engagement, la satisfacción vital o otros constructos relacionados con la satisfacción y el bienestar. Bueno, dentro de la propuesta, como os decía, podemos utilizar la DAS y la COM para medir cambios en el funcionamiento y podemos utilizar la escala GAS para medir el grado de cumplimiento de los objetivos que hemos trazado con metodología o tecnología SMART. La escala GAS, pues bueno, en una escala entre el -2 y el +2 mide desde el logro, desde el no cambio hasta el logro por encima de lo esperado en relación a un objetivo funcional. Ampliamente utilizado en el ámbito de la rehabilitación y de la terapia de la mano. Bueno, pero además de estas medidas de funcionamiento, como os decía antes, la COM nos permite medir la satisfacción. Hay distintos instrumentos para la medida de la calidad de vida. Por ejemplo, en salud se utiliza mucho y en rehabilitación se utiliza mucho la SF36, pero también hay otras medidas que pueden medir autoeficacia, bienestar personal, satisfacción vital o engagement. De hecho, bueno, pues otro webinar nos daría para hablar o para profundizar en torno a reflexionar en torno a qué tipo de instrumentos, revisar qué tipo de instrumentos, bueno, podrían ayudarnos a tomar este tipo de medidas. Y creo que me pasa un poquito de tiempo, pero ya como final, como conclusión final, bueno, pues deciros eso, ¿no? La importancia, como he empezado la charla, ¿no? La importancia de que en terapia de la mano se lleve a cabo unas prácticas profesionales acorde al paradigma actual de la terapia ocupacional significa que nuestra terapia ocupacional esté centrada en la ocupación, significa que nuestra terapia ocupacional esté centrada en la persona y significa que nuestra terapia ocupacional esté basada en la evidencia. Y significa que tenemos que medir resultados relacionados no solo con el desempeño, sino también con la satisfacción y el bienestar personal. Hay una frase de Karel David que me gusta mucho, que es que la rehabilitación consiste en enseñar a los pacientes lo que pueden hacer por ellos mismos. Y eso es algo que significa o que resume o recoge o sintetiza todo lo que, bueno, pues os he presentado en este webinar. Disculpad porque sé que he corrido un poquito en este final, pero quizás no me he ido muy bien los tiempos y los contenidos. Y bueno, pues queda a vuestra disposición por si queréis hacerme alguna consulta o queréis preguntar algo, lo que queráis. Vale, a ver. Marta, perdona, que abro el chat porque se me ha ido la burbuja antes. ¿Qué formación complementaria recomendaría que ahonde la terapia de la mano, pero que siga el enfoque que he planteado, centrado en la ocupación en la persona? Bueno, yo creo que poco a poco todos los terapeutas ocupacionales también que hacen formación en las distintas modalidades de tratamiento, vamos un poco introduciéndonos a tientas en este enfoque y en esta realidad. Pero sí que es cierto que a la mayoría de nosotros no se nos formó bajo este paradigma. Por lo tanto, es un trabajo muy personal que estamos haciendo, quizás de reciclaje y, bueno, quizás convendría más llevar a cabo, bueno, pues actividades formativas que nos ayudasen a reflexionar a todos en torno a nuestras prácticas profesionales. Ya sabéis que la formación complementaria casi siempre abunda más en lo práctico y en las modalidades de tratamiento que en lo teórico. Yo te aconsejo, Marta, que para empezar
leas estos documentos de una forma crítica que yo he planteado que os he mostrado en la webinar. El documento de la UOF del 2019 y el documento de la OTA del 2016. Muy importante. Y luego, bueno, pues que hagas mucha reflexión personal también, en base no solo a estos dos documentos, sino en base al marco de trabajo para la práctica de la terapia ocupacional. Que te formules muchas preguntas. Pero así como tal, no hay una formación, claro, de índole teórico-conceptual que haga en estos constructos. Como te digo, poquito a poco, todos los profesionales vamos implementando cada vez más este tipo de metodologías. No sé si te he dado respuesta del todo. En todo caso no lo he puesto, pero lo pongo por el chat. Voy a poner mi correo electrónico y si tenéis cualquier consulta, cualquier duda, cesar.rubia@ucv.es, pues estoy a vuestra disposición para echaros una mano en aquello que necesitéis y daros una orientación en este tipo de cosas. No, la DAS no requiere una formación específica para pasarla. Es un documento bastante sencillo. Es un documento bastante sencillo y no requiere ninguna formación específica. Es igual que la COM. Sí que requiere una destreza. No hay una formación específica, pero requiere una destreza por parte del terapeuta ocupacional. Pero es una destreza que se va adquiriendo muchas veces también con la práctica. Me refiero a una destreza, la COM, porque es un proceso de entrevista en el que, bueno, pues vas a sacar un mayor rendimiento, un mayor jugo a la entrevista. Bueno, pues también un poco dependiendo en qué aspectos te enfoques más. Creo que un poco en el webinar trasciende un poco los aspectos hacia los que tienes que lanzar más la entrevista. Es decir, centrarse en aspectos centrados, o enfocarse en aspectos muy centrados en el funcionamiento, pero no olvidar las variables ambientales y las variables personales, los factores ambientales y factores personales. La COM nos permite recoger ese tipo de información. La DAS es algo más concreto. No sé si hay más dudas, más preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, interrumpo yo para concluir un poco. Bueno, en principio, en primer lugar, darte las gracias, César, por la magnífica exposición. La verdad es que, bueno, se ve todo el trabajo, ¿no?, que hay detrás y sin duda, pues eso, haber compartido con nosotros estos conocimientos, felicitarte, porque me ha parecido, bueno, súper interesante tanto toda la exposición como las reflexiones finales, ¿no?, donde planteas un poco esas sinergias que tiene que haber a la hora de evaluar y de medir y de actuar no solo sobre el desempeño, sino contemplar también la satisfacción de los clientes, ¿no?, en cuanto a la mejora de su calidad de vida y su bienestar. Creo que esto, bueno, pues es un poco la clave, ¿no?, de la filosofía de la terapia ocupacional y que sin duda comparto contigo y, bueno, pues me alegra muchísimo el que seamos capaces, ¿no?, de unificar estas dos perspectivas, ¿no?, y de ir un paso más allá de lo que es pues eso, no el desempeño, sino lo que conlleva, ¿no?, como muy bien recoge la frase con la que finalizas la exposición. Así que muchas gracias, César, ha sido un placer. Muchas gracias a ti, Emma. Gracias a los asistentes. Muy bien. La webinar queda grabada, así que bueno, pues confiamos en que si alguien no se ha podido incorporar, pues después la pueda ver. Así que lo dejamos aquí, si no hay ninguna otra pregunta. Por aquí nos dan las gracias, muy bien. Pues, gracias a vosotras por asistir. Gracias, César, por la exposición y a los ponentes, a los oyentes también por estar ahí y compartir este ratillo con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días, hasta luego.